Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a un webinar de Nominalia o Believe It. En el día de hoy vamos a hablar de un producto concreto, el producto de monitorización de dominios, de marcas. Hoy nos acompaña Julio Pardo de Atin, que es uno de los fundadores de Ubilibet, una empresa del grupo especializada en la protección de marca online. Algunos de vosotros es posible que estuvierais en un webinar que hicimos hace unas semanas, que era más genérico sobre el tema de protección de marca online. Y hoy, precisamente debido a muchas preguntas que nos aparecieron en aquel webinar sobre el servicio en concreto de protección de marca, hoy Julio va a ir más en detalle a por qué este servicio, cuáles son los problemas que os podéis encontrar si no protegéis correctamente la marca y cómo podéis mirar de mitigarlos. Yo os voy a dejar con Julio, nos acompañan también Leticia, que está mirando las preguntas que vais poniendo en el chat. Al final de la presentación de Julio, las contestaremos, todas las que podamos. Si no nos da tiempo de contestar algunas, pues cuando colguemos el vídeo del webinar, colgaremos también las preguntas contestadas. Animaros a hacerlas, cualquier cosa que queráis saber, nos lo comentáis. Y al final del webinar cuando cerréis, habrá una encuesta que os agradeceré mucho si nos contestáis, porque nos ayuda mucho a mejorar los webinars. Os preguntamos, aparte de la valoración del webinar, sobre qué otros temas queréis que hablemos y la verdad es que nos va muy bien para orientarnos un poquito hacia dónde tenemos que ir. Julio, yo si te parece te dejo ya al mando y me retiro y te vuelvo a ver luego en el turno de preguntas, si te parece. Perfecto, muchas gracias, David. ¿Vale? Venga. Bueno, hola, buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar. Voy a compartir la presentación. Bien, como muy bien ha explicado David, en este webinar vamos a intentar entrar en detalle en qué consiste el sistema de monitorización, el servicio de monitorización de marca online que ofrece Ubilibet. La presentación la voy a dividir en 4 grandes bloques. Un primer bloque introductorio en el que hablaremos de los retos a los que deben enfrentarse las marcas ante los ataques cibernéticos y la ciberseguridad. ¿Qué soluciones ofrece Ubilibet frente a esta problemática? El valor añadido que también ofrece Ubilibet en relación a las soluciones de monitorización con las que contamos. Y por último, y de forma un poco más somera, trataré el servicio de vigilancia de dominios que complementa el servicio de monitorización de marca online. Bien, como decía, en esta primera parte introductoria hablaremos de cuáles son los riesgos a los que se expone una empresa que no controla el uso que se está realizando de sus marcas en la red. Las marcas, la tendencia de las compañías que tienen marcas registradas, que cuentan con marcas de productos y servicios, es proteger, desde un punto de vista de ciberseguridad, desde un punto de vista técnico, proteger sus sistemas internos. Todas las compañías hoy en día cuentan con sistemas informáticos suficientemente seguros y se invierten, digamos, en este tipo de seguridad interna. Es decir, en cierta manera se descuida un poco lo que son los activos digitales, los activos de propiedad industrial de las marcas, más allá de los firewalls empresariales, es decir, de puertas para adentro, de los cortafuegos para adentro. Las compañías cuentan con medidas de seguridad importantes, pero en muchas ocasiones se descuida el uso que están realizando terceros, sea un uso ilegítimo o incluso un uso legítimo, pero de proveedores o de terceros que distribuyen nuestros productos y servicios. Y el hecho de descuidar ese tipo de utilización de las marcas por parte de terceros, pues puede acarrear ciertos problemas de ciberseguridad, como veremos más adelante. Como decía, el centrarnos en la seguridad únicamente interna, la seguridad interna de la compañía y descuidar el uso de terceros, pues
puede conllevar una serie de amenazas en cuanto a la seguridad de la marca en Internet. El motivo principal por el que se produce cierto descuido en cuanto a la protección de marca online, la protección de activos de propiedad industrial en la red, suele ser bastante habitual o bastante normal en las compañías que se trate de una responsabilidad compartida, una gestión compartida entre diferentes departamentos. Está inmerso en este tipo de conflictos el departamento legal, el departamento de marketing y el departamento de IT o de seguridad. Entonces, a veces puede suceder que al quedar la responsabilidad compartida se diluya en cierta manera y se abandone lo que es la protección de marca online como digamos, uno de los fundamentos para tener una empresa segura en Internet. Esta falta de control de los activos de propiedad industrial en la red, la falta de control de las marcas en Internet, es una vulnerabilidad que los ciberdelincuentes aprovechan para lanzar todo tipo de ataques, básicamente con la intención de obtener un beneficio económico a costa de las marcas o el renombre de una compañía. Ahora veremos cuáles son esas vulnerabilidades y cómo las aprovechan los ciberdelincuentes para sacar un provecho económico. Esta cuestión no solamente es una cuestión endémica de las compañías que tienen pues marcas notorias o que tienen un volumen de facturación, de empleados, compañías grandes. Realmente es una cuestión que afecta a todas las empresas, desde empresas grandes, medianas y también pymes, que tienen presencia en Internet y que pueden ser un objetivo claro de los ciberdelincuentes, sea cual sea el sector al que pertenecen y también con independencia de la ubicación geográfica en la que se encuentren estas compañías. Como decía antes, vamos a ver cuáles son estos riesgos a los que se enfrentan las marcas y cuáles son las actuaciones habituales, el tipo de actividad delictiva que suelen encontrarse las marcas en la red. Y además las consecuencias también que conllevan y que acarrean el hecho de no tener controladas nuestras marcas y el hecho de no tener monitorizadas nuestras marcas en Internet. Para empezar, pues obviamente suponen una mala experiencia para los clientes y los usuarios. Por poner un ejemplo, con el typo squatting, la típica ocupación de un nombre de dominio en el que el nombre de dominio pues incluye algún tipo de error tipográfico y el usuario que lo ha registrado redirige ese nombre de dominio a una página web de pay-per-click, por ejemplo, donde primero está recibiendo visitas de usuarios que clican en alguno de esos enlaces y a cambio recibe un importe, y luego además está, como digo, generando una mala experiencia en el usuario que cree que tecleando ese nombre de dominio en el navegador va a acceder a la página web de la marca en concreto y en realidad acaba en una página web de pay-per-click o en algún tipo de contenido incluso más ilegítimo, como podría ser una página de instalación de programas espía o de algún tipo de ransomware. También el hecho de no controlar las marcas en Internet, de no monitorizar las marcas en Internet, pues puede suponer una pérdida de reputación que se traduce automáticamente en una pérdida de ingresos. Siguiendo un poco la dinámica del ejemplo que hemos puesto antes con el typo squatting, puede suceder también que suplanten nuestra identidad en redes sociales, sea con un nickname o con un avatar idéntico o similar a nuestras marcas, o pueden directamente suplantar nuestra identidad registrando nombres de dominio similares a nuestras marcas y redirigiéndolos a una página web que parece ser la de nuestra compañía, pero en realidad pues detrás hay otro usuario que lo que pretende es realizar algún tipo de actividad ilegítima, sea pues recabar información como puede ser login y password de determinadas aplicaciones o incluso información de tarjetas de crédito. Como digo, este tipo de actuaciones pues, se traducen en una pérdida de reputación y automáticamente en pérdidas de ingresos para las empresas. Un problema también grave que supone el hecho de no tener controladas las marcas, el estado de nuestras marcas en Internet y ver qué usos están haciendo terceros de nuestras marcas, son los problemas de compliance, de cumplimiento de la normativa de protección de datos europea y española, y también pues, el incumplimiento de la normativa de privacidad. Todo ello se puede traducir o puede resultar multas por parte pues, de los organismos competentes
que además son especialmente elevadas. Sería, por ejemplo, los casos en los que se realiza un ataque de phishing remitiendo correos electrónicos desde un nombre de dominio que incluye nuestra marca, y si los usuarios pues acceden a ese correo electrónico de phishing, pueden estar facilitando datos, por ejemplo, de acceso, y que se produzca una brecha en nuestros sistemas y estemos mostrando información de nuestros usuarios, de nuestros clientes en Internet. Si alguno de esos usuarios presenta una denuncia ante la agencia de protección de datos, probablemente estemos ante un problema jurídico grave. Otro de los riesgos que también pueden sufrir las empresas que no tengan controladas sus marcas en la red son la transferencia de fondos a terceros no autorizados. Es decir, la estafa habitual, el scam habitual denominado SEO scam, en el que una compañía transfiere fondos pensando que el correo electrónico que ha recibido pertenece por ejemplo, a su distribuidor o a su proveedor, y realiza una transferencia de fondos confiando plenamente en que ese correo electrónico era válido. También es uno de los retos que tienen las marcas cuando se enfrentan a la ocupación de nombres de dominio y a la ciberdelincuencia. El reto es el de la dilución de la marca online. Es decir, la pérdida de exclusividad de la marca por el hecho de, por ejemplo, ser víctima, o más que víctima, sino que se produzca, digamos, la comercialización de nuestros productos en el denominado grey market, el mercado gris, en el que una empresa distribuye nuestros productos sin ser distribuidor oficial o un distribuidor autorizado, y los distribuye, pues obviamente sin garantías, sin ofrecer un soporte al cliente postventa, y todo ello lo que puede generar es la pérdida de lealtad y de confianza del usuario en nuestra marca, en nuestra empresa. Incluso si, por ejemplo, la falta de ese servicio postventa, una mala experiencia del usuario, puede llegar a suponer quejas en redes sociales con el deterioro que eso conlleva para nuestra marca en Internet. Y por último, el otro riesgo que se puede enfrentar cualquier empresa que disponga de marcas de productos y servicios y que los esté distribuyendo online, o simplemente con que tenga presencia online, es la pérdida de propiedad intelectual crítica para el negocio. Y para, digamos, ejemplificar un poco cuál es el caso más paradigmático, sería el propio server squatting, es decir, la propia ocupación de dominios. Imaginemos una compañía que, bueno, pues por una falta de control de su marca en Internet, ve cómo se ocupan dominios muy interesantes, como puede ser el dominio .app de aplicaciones, para la marca Orange. Orange es un término genérico. Si un tercero ha ocupado nuestro dominio orange.app, probablemente no podremos recuperarlo, porque al tratarse una denominación genérica es difícil que podamos impugnarlo. Y aquí se está produciendo una pérdida, o la pérdida de la oportunidad de tener un nombre de dominio interesante como puede ser el orange.app registrado. Como digo, estos son los riesgos a los que se expone cualquier compañía que no tenga controladas sus marcas en la red y que no disponga de un servicio de monitorización como el que vamos a ver ahora. Ubilibet ofrece una solución para esta situación de cierto descontrol de los activos de propiedad industrial en la red, que consiste en una monitorización de una marca, de una denominación, de una denominación de productos y servicios online. El servicio de monitorización de Ubilibet, ¿en qué consiste? Básicamente, localiza los dominios ya registrados que contienen un término y sus variaciones más relevantes. Ya lo veremos después. El primer informe del sistema de monitorización nos mostrará los dominios que ya están registrados históricamente en todas las bases de datos de las autoridades de asignación. Además, el sistema monitoriza y detecta el registro de nuevos nombres de dominio idénticos o similares a esa denominación. Entonces, como veremos después también en los informes de actualización del sistema de monitorización, recibiremos alertas con los nuevos dominios que se han registrado que son similares o idénticos a nuestras marcas. Se trata de un servicio de reporting individualizado
¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que no es necesario ser cliente de Ubilivet de otros servicios para poder disfrutar de nuestro servicio de monitorización. No es necesario tener los nombres de dominios gestionados por Ubilivet ni que estemos ofreciendo servicios distintos al de monitorización. Es un reporting individualizado, con lo que podemos ofrecer el servicio de forma independiente. Asimismo, permite monitorizar cualquier denominación. Esto es una ventaja. No es necesario que la marca que queremos monitorizar o el término que queremos monitorizar esté registrado como marca en una oficina de patentes y marcas, sea nacional a nivel español, sea la EWIPO a nivel europeo. No es preciso disponer de una marca registrada para poder monitorizar un término. Esto es muy útil en los casos en los que una empresa, una compañía, tiene intención de lanzar un producto al mercado y se interesa sobre la situación de esa denominación, de esa marca en la red. En cuanto al origen de los datos, es decir, a dónde acude el sistema, la plataforma de Ubilivet para poder monitorizar y controlar las ocupaciones y el uso que se está haciendo de nuestras marcas por parte de terceros. Pues acudimos a los archivos de zona de los registries, es decir, los archivos de zona de las autoridades de asignación, las bases de datos de todos los nombres de dominio de Internet, de todas las autoridades de asignación que existen, y por otro lado también a estadísticas de tráfico DNS. ¿Qué quiere decir esto? Pues estudiamos, analizamos las root zones, las zonas de los servidores raíz, y en función de las estadísticas de tráfico de determinadas denominaciones detectamos el registro de denominaciones fraudulentas o de marcas de terceros por parte de usuarios que quieren hacer un mal uso de las mismas. El primer informe, es decir, la primera comunicación que recibe un cliente que tiene contratado el servicio de monitorización en Ubilivet, recopila todos los nombres de dominio que se han registrado, que están registrados y que son idénticos o similares a la marca que estamos monitorizando. Este primer informe realmente es una herramienta muy útil porque al final es una fotografía exacta del estado de una denominación en Internet. Es una primera información que recibimos y realmente para las compañías, ya no solamente desde un punto de vista de la ocupación de nombres de dominio o del mal uso de marcas registradas, sino incluso para tener una imagen de cómo tenemos protegida nuestra marca en Internet, pues el primer informe tiene una utilidad muy interesante. En el primer informe podremos acceder a él desde un punto de vista de formato web, es decir, a través de un navegador podremos acceder al formato web, y también podremos descargarlo en un formato CSV, es decir, un formato que podremos abrir en cualquier programa, por ejemplo, de hojas de cálculo, lo que nos permitirá filtrar la información recibida, ordenar por denominación. Es realmente un formato muy útil a la hora de trabajar con él. Una vez hemos recibido el primer informe, el sistema generará automáticamente una lista de variaciones sobre la marca que estamos monitorizando, o la denominación en concreto, porque como hemos dicho no hace falta que sea una marca registrada. El sistema, como digo, generará una lista de variaciones en función de las estadísticas que ha recopilado nuestro sistema propietario sobre misspellings y ataques homógrafos. Es decir, nuestro sistema va a ofrecernos cuáles son lo que denominamos labels, las modificaciones de nuestra marca que es más probable que tengan tendencia a ser ocupadas. Por ejemplo, si estamos monitorizando la marca Rolex, el sistema nos va a recomendar que añadamos una denominación como Rolex con la O con una diéresis. ¿Por qué? Porque la estadística demuestra que es una forma de ocupar nombres de dominio para realizar ciberataques con la marca Rolex con una O con la diéresis añadida. Además, una vez recibido el primer informe y a través del formato web, veremos que en cada una de las denominaciones que ha localizado nuestro sistema de monitorización, podremos, a través de esas denominaciones, tendremos dos pequeños enlaces, uno en verde y otro en azul, en el que accederemos primero a los datos WHOIS, es decir, los datos de titularidad de ese nombre de dominio.
Hoy en día, con el tema del RGPD y la protección de datos, la información que ofrece el WHOIS tampoco es demasiado amplia, pero sí que para determinadas extensiones de códigos de país puede ser una información muy interesante para las empresas que pueden acceder a los datos del WHOIS de estas denominaciones ocupadas. Y también cuenta con un enlace directo a la URL, es decir, a la página web que contiene ese nombre de dominio, sin necesidad de tener que teclearlo en el navegador. Con posterioridad al primer informe, recibiremos informes de actualización, es decir, informes en los que se nos informará sobre los nuevos nombres de dominio que se han registrado idénticos o similares a nuestras marcas. Por eso decimos que nuestro sistema de monitorización es un sistema de informes dinámico, ya que diaria o semanalmente, esto es una opción que podremos escoger en función de nuestra marca, en función también del uso que le queremos dar al sistema de monitorización, diaria o semanalmente recibiremos un informe de actualización con los nuevos registros que se han producido, similares o idénticos a la marca que estamos monitorizando. El informe de actualización también incluye una columna en la que aparecen las cancelaciones, nombres de dominio que expiran o que han expirado, y que es una información muy útil también, como decía antes en el ejemplo que puse respecto al dominio .app, pues si el usuario que ha registrado orange.app decide no renovarlo, gracias a la columna de cancelaciones vamos a poder tener acceso a ese nombre de dominio para obtenerlo y registrarlo. En cualquier momento, el usuario que accede a estos informes de actualización puede modificar las variantes de la marca monitorizada. Es decir, puede añadir más misspellings, más errores tipográficos en las marcas que estamos monitorizando, o puede eliminar algunas de las variaciones, porque a lo mejor nos están dando muchísimos falsos positivos. Esto también puede suceder, es decir, cuando una marca, dependiendo de las características de la marca que estamos monitorizando, podría ser que una variación nos esté informando de nombres de dominio que no tienen nada que ver con nuestra marca registrada, y en cambio sí que recibimos la alerta. Por eso, en cualquier momento podemos modificar las variantes. Como veremos después, nuestro departamento de consultoría va a asesorar al cliente que contrata el servicio de monitorización para modificar las variantes y que el informe que recibamos sea lo más adecuado posible y no recibamos falsos positivos. El sistema de alertas, obviamente, está totalmente automatizado, es decir, se remite por correo electrónico de forma automática desde nuestros equipos, y el cliente lo recibe periódicamente, diaria o semanalmente. Aunque, lógicamente, la ayuda de un agente humano, como veremos después, y es el valor añadido principal que ofrece Ubilibet a la hora de revisar esos informes, pues va a ser muy útil y primordial a la hora de establecer la estrategia de cómo actuar ante las ocupaciones de dominios detectados. La periodicidad, como hemos visto antes, puede ser semanal o diaria, y también es modificable, es editable por parte del usuario. El usuario puede acceder y modificarlo. También puede modificar quién va a recibir el informe, qué direcciones de correo electrónico van a recibir los informes periódicamente. En cuanto a la periodicidad diaria y semanal, nosotros recomendamos que la periodicidad sea semanal, a no ser que se trate de una marca crítica, en el que, y sobre todo para los departamentos de sistemas, los departamentos de IT y de seguridad, que precisan una información diaria de las ocupaciones de dominios. En cualquier caso, al final es una decisión que depende también del cliente y del tipo de marca que estamos monitorizando. Por último, tener en cuenta que la duración la duración del servicio de monitorización es anual, es un servicio que incluye la monitorización anual de las marcas, y es renovable año a año. Como muchos de los que estáis presentes en este webinar sabéis, Ubilibet ha ofrecido un test gratuito del servicio de monitorización durante 3 meses. Es un test que tiene prácticamente muchos de los servicios del servicio premium, digamos, las características del test gratuito incluye algunos de los servicios del servicio de monitorización premium, pero no todas.
y además tiene una duración más corta, de 3 meses. Las diferencias principales entre el test gratuito y el servicio premium son las que vemos en pantalla. Básicamente, la diferencia principal la encontramos, digamos, en las extensiones que incluye uno u otro tipo de informe. El test gratuito nos va a informar de las ocupaciones de dominios de los denominados legacy GTLDs, los dominios genéricos históricos, como son el .com, .net, .rg, .info, .biz, nombres de dominio que bueno, pues todos conocemos, y los nuevos GTLDs, estos dominios que el plan de nuevos GTLDs de ICANN ha venido introduciendo desde 2012 y que en la actualidad hay muchas extensiones ya activas, ¿de acuerdo? Más de 600 genéricas. Respecto al servicio premium, como decimos, la diferencia principal son estas extensiones que sí están incluidas en el servicio integral, que son, además de los legacy GTLDs y los new GTLDs, estos nombres de dominio genéricos nuevos que ha ido introduciendo ICANN, estarían incluidos también los country top level domains, es decir, los nombres de dominio de código de país, por ejemplo, el .es, .ru, .cn de China, el .co.uk de Reino Unido. Claro, como podréis ver claramente en el cuadro, el test gratuito está pensado para probarlo y para que las compañías vean, las empresas vean cómo funciona el sistema y comprueben la agilidad y realmente la usabilidad de un sistema como este de monitorización de marca online. El servicio premium se convierte prácticamente en imprescindible, por ejemplo, con los dominios .es. Una empresa española, si no tenemos monitorizados los dominios .es, difícilmente tendrá mucho sentido el sistema de monitorización. Además de los dominios de código de país, también incluye los dominios, los denominados IDNs, son los nombres de dominio con caracteres multilingües, tanto de GTLDs como de CCTLDs, es decir, los nombres de dominio GTLDs con caracteres multilingües genéricos, como podría ser el que vemos en pantalla, es un nombre de dominio con caracteres chinos, cuya su transliteración quiere decir online shopping. En cuanto a los CCTLDs, pues vemos en pantalla el .eu con caracteres griegos o con caracteres cirílicos. El sistema de monitorización premium va a informarnos también de la ocupación de dominios en estas extensiones con IDNs. Y por último, además, el servicio premium nos informa también de otro tipo de denominaciones que no son exactamente nombres de dominios, sino subdominios que se encuentran alojados en empresas que ofrecen servicios de blogs, por ejemplo, o de social media, como puede ser, por ejemplo, Blogger. Además, la duración del test gratuito es de 3 meses y en el caso del servicio premium, pues es la duración total de 1 año, como hemos visto antes, renovable año a año. Estas son las características principales del servicio de monitorización. Luego, en el turno de preguntas, podemos ampliar cualquier duda que pueda surgir en relación a este servicio. Ahora me gustaría entrar un poco en qué consiste ese valor añadido que hemos apuntado antes al principio de la presentación y que creo que es básico a la hora de poder valorar el servicio de monitorización que ofrece Ubelibet. Y es la revisión que de forma continua nuestro departamento de consultoría realiza de los informes que reciben nuestros clientes. Un agente humano de nuestro servicio de consultoría revisa las alertas para detectar casos muy flagrantes y a partir de ahí realizar una serie de recomendaciones a nuestros clientes para poder solventar esa incidencia, esa amenaza que hemos detectado. Las recomendaciones que se pueden realizar a partir de una amenaza detectada, de un nombre de dominio ocupado o de una denominación ocupada de Blogger o de cualquier ciberamenaza que nos encontremos, tienen diferentes bases. Podemos hablar de actuaciones jurídicas o legales, como podría ser la recuperación del dominio a través de los procedimientos de impugnación de dominios establecidos por ICANN, la UDRP, la URS y los distintos sistemas de resolución de controversias nacionales, que son los denominados ADRs. También soluciones de tipo transaccional. En ocasiones, volviendo un poco al ejemplo anterior del dominio orange.app,
Si el titular no está realizando un uso de mala fe del nombre de dominio y el registro pues también se realizó de buena fe y no con intención de perjudicar a la marca Orange de telefonía, pues Orange se puede plantear negociar con el titular para adquirirlo por un importe bajo. Esa sería otra de las recomendaciones que podría dar nuestro departamento de consultoría. Por otro lado, y dentro del ámbito legal, una de las recomendaciones que puede realizar, y aquí me detendré nada, 5 minutos en relación a la desactivación de contenidos, puesto que es el servicio que más valoran nuestros clientes a la hora de afrontar cómo actuar ante un dominio ocupado, ¿no? Se trata de una respuesta, la intención de la desactivación de contenidos es la de buscar una respuesta rápida y efectiva contra los abusos de marca online, como desactivando en el menor tiempo posible los contenidos ilícitos que pueden perjudicar a la imagen de una compañía en Internet. Al final, cuando una compañía una empresa se encuentra con un nombre de dominio ocupado que está realizando una actividad ilícita en la red, lo primero que quiere es que aquello se desactive, sobre todo pues, para evitar que perjudique la imagen de la marca. Para poder realizar esa desactivación, nuestro equipo del departamento legal realiza un análisis previo para identificar primero al titular del nombre de dominio, cuestión que no es sencilla, como hemos comentado antes, por todo el tema de la protección de datos. Hay que tirar de juicio histórico, realizar búsquedas y análisis más concretos para intentar localizar al titular. También hay que la localización del registrador no es complicado porque aparece en el juicio, pero sí que hay que examinar el registrador porque en función del registrador con el que nos encontramos va a ser más sencillo que nos suspenda el nombre de dominio que está realizando una actividad delictiva, y al proveedor de DNS, porque en muchas ocasiones la compañía que está resolviendo un nombre de dominio en sus servidores de nombres es distinta del registrador, incluso del ISP. También hay que localizar las direcciones IP desde las cuales se está realizando la actividad fraudulenta. Para ello hay que identificar al proveedor de servicios de Internet, al ISP que está dando ese servicio al dominio ilegítimo, y también estudiar las condiciones de contratación de cada uno de los agentes implicados por si recogen, en la mayoría de ocasiones recogen un clausulado en el que se establecen unas prohibiciones de uso, y esas prohibiciones de uso son las que utilizamos para fundamentar nuestro requerimiento, los requerimientos que remitimos a cada uno de los implicados. En ocasiones puede ser interesante remitir un requerimiento notarial al propio infractor, cuando a lo mejor es un titular pues que podemos deducir que no se trata de un ciberdelincuente en sí, sino que es un titular que ha registrado el dominio con intención de extorsionar a la marca registrada, o directamente remitir requerimientos telemáticos a los responsables de albergar los contenidos ilícitos, el proveedor de servicios de Internet, el marketplace de turno, la red social correspondiente, etcétera. Como digo, dentro de los servicios o de las soluciones que planteará el Departamento de Consultoría ante los dominios que nos hemos encontrado ocupados, estas serían las que forman parte de las acciones más legales, pero luego además nuestro Departamento de Consultoría va a realizar también una serie de recomendaciones, que es lo que denominamos una estrategia digital o arquitectura de dominios, o una gestión, digamos, inteligente del portafolio de nombres de dominio de activos de propiedad industrial en la red de la empresa. ¿Por qué? Porque el informe de monitorización, el sistema de monitorización, nos va a dar información sobre nombres de dominio que no han sido registrados por terceros, sino que han sido registrados por otros departamentos, por ejemplo, o incluso por sucursales ubicadas en otros países, pero que pertenecen al mismo grupo empresarial. Eso es bastante habitual. El sistema de monitorización pues, no es un falso positivo, sino que en realidad nos está informando de un nombre de dominio que nos interesa conocer, que está registrado, y probablemente unificarlo en el registrador con el que estamos trabajando habitualmente. La unificación de nombres de dominio es una recomendación básica para poder tener una cartera, un portafolio de dominios correctamente gestionado. De la misma forma que podemos encontrar dominios registrados por otros departamentos, podemos también encontrar nombres de dominio registrados por proveedores de servicios de Internet con los que trabajamos habitualmente, diseñadores web que nos han hecho un microsite determinado, ex empleados que en su día registraron un nombre de dominio y tienen las claves de acceso del registrador en el que lo hicieron, o incluso de algún franquiciado, empresas franquiciadas de la compañía. Además, el informe nos va a ayudar a identificar dominios innecesarios. Puede ser que detectemos nombres de dominio, algunos de los dominios registrados por otros departamentos y que no hará falta unificar porque no vamos a dejar expirar, porque a lo mejor no tiene sentido, pertenecen a una campaña, una promoción que
se hizo en 2016 y no tiene sentido conservarlos. Otra de las recomendaciones que va a hacer nuestro departamento de consultoría en base al sistema de monitorización es cómo monetizar esos nombres de dominio que tenemos registrados, activándolos, redirigiéndolos al portal principal, al portal corporativo de la compañía, y de esta forma aumentar el tráfico web y mejorar el posicionamiento. Nombres de dominio de códigos de país que a lo mejor tenemos registrados y protegidos, pero no tenemos activos, y en cambio nos van a ayudar a posicionarnos en las búsquedas geolocalizadas que se realicen desde el país en concreto. También, a partir del informe de monitorización, y esto nos sucede habitualmente, sobre todo con el primer informe en el que aparecen los dominios registrados, muchos de nuestros clientes no son conscientes de la existencia de algunos nombres de dominio nuevos, del programa de nuevos nombres de dominio de Internet, y se dan cuenta de que hay una serie de nombres de dominio sectoriales muy concretos que pueden ser de interés de la compañía y, por tanto, nuestro departamento de consultoría va a recomendar registrarlos o protegerlos. Estas serían las funciones de nuestro departamento de consultoría y el valor añadido que ofrecen a la hora de revisar y analizar los informes, tanto el primer informe inicial como los informes periódicos que va recibiendo el cliente en base al sistema de monitorización. Y por último, veremos el servicio de vigilancia. Como decía al principio de la presentación, el servicio de vigilancia es, digamos que es como cerrar el círculo de la protección de marca online. ¿En qué sentido? El informe de monitorización nos va a versar un listado de nombres de dominio ocupados por terceros con denominaciones similares o idénticas a nuestras marcas. Muchos de estos nombres de dominio van a estar inactivos y a lo mejor no tiene sentido dedicar una especial atención al nombre de dominio desde un punto de vista jurídico, sobre todo por el coste que conlleva. En cambio, sí que va a tener sentido vigilar ese nombre de dominio, ver para poder prevenir y poder actuar de forma preventiva ante cualquier posible cambio que nos haga deducir que el usuario que lo tiene registrado está haciendo o está iniciando algún tipo de actividad ilícita. El servicio de vigilancia consta de tres grandes partes o, digamos, tipos de vigilancia. La vigilancia de contenidos, que básicamente, tal como dice su nombre, controla el contenido que aloja un nombre de dominio, tanto desde un punto de vista visual como textual. En este caso, vemos un nombre de dominio ocupado, privalia.xyz, que apunta a una página de pay-per-click, y ha habido una modificación en los enlaces de pay-per-click que aparecen en la página. El servicio de vigilancia nos va a alertar, nos va a remitir una alerta de vigilancia de contenidos en el caso de que haya una modificación en una página web, sea una modificación grande o una modificación pequeña, simplemente en este caso texto. Pero imaginemos que de un pay-per-click que a lo mejor en este caso la marca Privalia puede tolerar, que exista esa página web de pay-per-click, pues nos cuelgan un contenido ilícito, nos cuelgan un contenido que descarga un programa de ransomware en el usuario que accede. En esos casos, con la vigilancia de contenidos, al recibir la alerta con las modificaciones, vamos a poder actuar de forma rápida y preventiva, de forma prematura. También el servicio vigilará los cambios en el juiz. Esta vigilancia del contenido juiz es muy importante porque, como vemos en pantalla, una modificación de DNS nos va a dar pistas sobre cambios en la actividad de un nombre de dominio. Si un nombre de dominio ocupado que en su momento ha detectado el sistema de monitorización y que no vamos a perseguir jurídicamente, sino simplemente vamos a controlar y vigilar qué uso se está haciendo del mismo, con un cambio de DNS podemos ya empezar a dudar de la legitimidad del uso que se está haciendo y también, como digo, actuar de forma preventiva ante cualquier posible ciberamenaza. También otra de las características de la vigilancia de juicio que nos va a ser muy interesante va a ser las modificaciones en las fechas de expiración y en el estatus del dominio. Como vemos en el ejemplo, este dominio ha pasado de client hold a redemption period. Este tipo de estatus nos identifica que el nombre de dominio no ha sido renovado y que probablemente vaya a expirar. Si el cliente está interesado en la extensión, en el nombre de dominio que estamos vigilando, nos va a ayudar mucho a la hora de poder registrar el dominio
cuando se cancele de forma definitiva. Y por último, el servicio de vigilancia incluye la vigilancia de DNS, que consiste en controlar cualquier modificación que se realice en la zona del dominio. Podemos estar controlando un nombre de dominio en cuanto al contenido web a través de la vigilancia de contenidos. Podemos estar controlando el juiz del dominio para ver si ha habido un cambio de DNS o si ha habido un cambio en las fechas a través de la vigilancia de juiz, pero si el dominio está inactivo en cuanto al contenido, pero en cambio está activo o se activa en cuanto al registro MX de correo electrónico, con el que obviamente es el que se va a activar cuando un usuario pretende hacer una actividad de phishing, eso no lo vamos a poder controlar si no es a través de la vigilancia de la zona DNS del dominio. Aquí en pantalla vemos una zona DNS del dominio ubilive.com en el que aparece una serie de registros, el registro tipo AR respecto a la web, el contenido web y el registro MX. Y como podemos ver, a la derecha está la zona DNS del nombre de dominio antes de que se active el registro MX de correo electrónico y a la izquierda la alerta que hemos recibido porque se han activado los sistemas de correo electrónico de ubilive.com. Esto es una alerta, una alarma muy interesante a la hora de poder detectar usos de correo electrónico de un nombre de dominio, la utilización como correo electrónico de un nombre de dominio y prever y actuar de forma preventiva ante un posible ataque de phishing. Y hasta aquí la presentación en cuanto al servicio de monitorización y invito a todos los asistentes a que realicen las consultas y las dudas que hayan podido surgir. Gracias. Muy bien, Julio, muchas gracias. Mientras estabas haciendo la presentación, ¿me oyes bien? Perdona, antes de todo, ¿sí? Perfecto. Vale. Sí. Mientras estabas haciendo la presentación... Perdón, David, no sé si los asistentes nos ven. Yo en la pantalla de la vista de la audiencia veo la presentación del servicio de monitorización, pero no sé si nos ven a nosotros. Yo diría que sí, en principio están las cámaras activadas, si no, pues si alguien nos pone algo en el chat, algo en el chat lo sabremos seguro. Creo que las cámaras no las ves en la vista de público. Okay. Sí, nos dice Marina que sí que se nos ve. Gracias, Marina. Perfecto. Gracias a todos. Vamos a ver, lo que te decía es, cuando estabas hablando, yo pensaba en estas últimas semanas. En estas últimas semanas hemos visto y han saltado noticias desde diferentes ámbitos un incremento muy importante de los intentos de ciberestafas. Mira, el tema que tú comentabas del CEO, ¿cómo le llamabas? La apropiación del CEO. Sí, el CEO Scam, sí. El CEO Scam, que es básicamente que recibes un mensaje diciéndote soy el CEO de tu empresa, mándame dinero, básicamente. Es algo habitual, es algo que a nosotros nos ha pasado en alguna ocasión de recibir este tipo de comunicaciones y evidentemente lo hemos podido parar. Y luego, hoy, por ejemplo, saltaba la noticia, no sé si lo habéis leído, que se ha estafado al menos a una entidad pública de las tierras de la zona de Tarragona, se han estafado 400.000 euros enviándoles un mail a esta entidad pública, haciéndose pasar por un proveedor, una empresa que es proveedor del ayuntamiento o proveedor de esta entidad, pidiendo un cambio de número de cuenta para hacer los pagos. Y esa empresa pública, por tanto nosotros todos, hemos pagado 400.000 euros. Esto ha salido esta mañana, es el Copate, si lo queréis buscar, ha salido esta mañana que ha habido una estafa en ese sentido. Claro, si esta empresa, que es una empresa totalmente legítima, que no tiene ninguna culpa, si me apuras, ¿no?, de que haya un delincuente, de que le esté suplantando su identidad, si bien es cierto que probablemente desde el punto de vista legal no va a tener una consecuencia para él, probablemente esta empresa ahora mismo estaría más cómoda si no hubiera tenido este escándalo, si no hubiera tenido este problema, aunque no sea responsabilidad suya. Si esta empresa hubiera tenido vigilándose este tipo, o sea, contratado este tipo de servicio que, Julio, tú nos comentabas, probablemente se hubiera detectado en su momento que había un cambio en las DNS, que por tanto se estaban preparando para utilizar el mail de forma incorrecta y se hubiera podido parar este tipo de cosas. Para mí es un ejemplo práctico. Si lo queréis buscar esta mañana, ponéis Copate estafa 400.000, lo veréis enseguida.
como es relativamente sencillo dentro de todo hacer este tipo de estafas si no mantienes controlado tu cartera de dominios correctamente. Si te Correcto. parece, Julio, Sí. vamos a empezar con alguna de las preguntas que tenemos. Permíteme un momentito que abra el documento donde me las han ido poniendo. Vale, perfecto. Mira, hay una pregunta de Marina que es doble, ¿vale? Pero te la intentaré hacer en una sola pregunta. Dice, ¿este servicio monitoriza solo los nombres de los dominios o también el uso de marcas en el contenido de las páginas web, redes sociales, plataformas de ventas como Amazon o eBay? Es decir, ¿puede encontrar marcas en la página web sin que el nombre de dominio la utilice? El sistema de monitorización, el que estamos viendo ahora, lo que monitoriza son nombres de dominio y determinadas denominaciones en, como hemos visto antes, en social media y en algunos proveedores de contenidos, como pueden ser Blogger, lo que es el uso de la marca en la en En la plataformas, web. Ujú. exactamente, en marketplaces, etcétera, no es este el servicio, sino que es un servicio distinto, que sería el de monitorización de contenidos, sería un servicio aparte. Vale, que también podéis dar si el cliente está interesado en ese tipo de producto. Vale, perfecto. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Dice, se ha comentado que no es necesario ser cliente de Ubilive para contratar este servicio. ¿Cómo se sabe si el nombre de dominio que consta en el informe es propio del titular de la marca o no? No es una buena pregunta esta. ¿Cómo se sabe si el nombre de dominio que consta en el informe es propio del Sí. titular de la marca o no? Sí, esta pregunta está relacionada con lo que planteaba un poco en la presentación en relación a la aplicación del Reglamento de Protección de Datos, que ha limitado muchísimo la información en relación a la información de titularidad de un nombre de dominio. Y ahí es donde entra nuestro departamento legal y el análisis que comentaba antes a la hora de poder identificar si un nombre de dominio es o no es o pertenece a la compañía correspondiente, sobre todo para los que no son clientes. Si son clientes de Ubilivet, nosotros gestionamos el portafolio de dominios, el filtro ya lo hace el sistema. Pero en aquellos casos en los que el cliente tiene la administración de la cartera en otro proveedor, que obviamente nuestra recomendación sería disponer de todos los activos de propiedad industrial en la red protegidos por Ubilivet y gestionados por Ubilivet como expertos en la materia. Pero en cualquier caso, si el cliente quiere utilizar nuestro servicio, nuestro departamento legal, sin ser cliente de dominios, nuestro departamento legal analizará y revisará las alertas recibidas y comprobará si ese dominio pertenece o no a la compañía, tirando de juicio histórico o incluso otros sistemas, como puede ser a través de los registradores, que tienen su propio sistema para contactar con los titulares, etcétera. Ujú. Vale. No, Mira, hay una perdón, pregunta. David, no es una solución, no es una operación sencilla, O sea, realmente nos han complicado mucho la vida con el tema de la aplicación del Reglamento de Protección de Datos. Sí, la verdad es que seguimos teniendo herramientas, pero la verdad es que nos ha complicado bastante más la vida que Exacto. antes. Vale. Vamos a ver, mira, esta creo que está bien porque aclarará alguna duda sobre conceptos distintos. Dice, yo ya tengo el TMCH. ¿En qué se Sí. diferencia del servicio gratuito que estáis ofreciendo? Es para dominios GTLD, es igual, ¿verdad? Sí, ciertamente el TMCH es un sistema que nos remite una alerta cada vez que alguien solicita un nombre de dominio idéntico a nuestra marca, pero el sistema del TMCH básico, como digo, la alerta estará basada en una marca idéntica. La diferencia es que tanto el test gratuito como el servicio premium de la monitorización del servicio de monitorización de Ubilivet nos permite introducir variaciones de nuestras marcas, como hemos visto antes, con misspellings, caracteres multilingües o simplemente con un guión. Imaginemos la marca Coca-Cola, pues Coca-Cola, Coca-Cola o Coco -cola, el registro de coco-cola, el TMCH no nos va a informar. Ujú. Además, exacto, en el TMCH, si no me equivoco, tienes que poner exactamente la marca y además son bastante estrictos en estas cosas. Sí, permiten luego lo que ellos llaman, sí, es el exact match, pero permiten también luego algunas combinaciones. Yo mismo cuando estaba poniendo el ejemplo de Coca-Cola estaba pensando que sí que el guión te va a permitir ponerlo porque la marca Coca-Cola es una marca con dos términos o por lo menos dependiendo de qué marca esté registrada seguramente cuentan con una marca denominativa Coca-Cola. Lo que no va a buscar lo que no nos va a informar es el Coco-Cola
que sí que nos va a informar nuestro servicio de monitorización. Vale. Perfecto. El servicio de vigilancia, toda la parte que has explicado al final, ¿el servicio de vigilancia está incluido en el coste de monitorización? No, el servicio de vigilancia es un servicio aparte, lo que pasa es que es un servicio muy económico. En relación, y vuelvo un poco a la pregunta anterior respecto a la monitorización de contenidos. La monitorización de contenido, o sea, perdón, el servicio de monitorización, el que hemos presentado hoy, es un servicio que, primero, es relativamente económico. Es un servicio que cualquier empresa, grande, pequeña, mediana, puede permitirse perfectamente. Y que nos va a dar una garantía de protección muy elevada. ¿Por qué? Porque la mayoría de infracciones, desde un punto de vista grave, estamos hablando de infracciones graves, de ciberamenazas graves, como puede ser el phishing, el scamming, la suplantación de identidad, o incluso la venta de productos falsificados, en muchísimas ocasiones se inicia, en la mayoría de ocasiones se inicia desde un nombre de dominio. Muchísimas páginas web que venden productos falsificados tienen el formato de shoponlineprada.net, o el ataque de phishing de la empresa que comentabas hace un minuto, que han hecho esta transferencia de 400.000 euros y tal, probablemente se lanzó el ataque de phishing a través de un nombre de dominio muy similar al de la compañía que se ha visto Bueno, perjudicada. utilizaron la imagen, incluso utilizaron la Claro, imagen del proveedor. exacto. Sí, sí. Entonces, lo digo porque es un servicio, el de monitorización, que es relativamente, o yo creo que es muy económico, y la Por el valor diferencia que te da. exactamente, por el valor que te da y el nivel de protección que te ofrece. Y en relación al servicio de vigilancia, pues todavía es más económico. El servicio de vigilancia, como es un servicio de vigilancia por cada dominio que estamos controlando, tiene un importe muy bajo, y es un servicio que se va renovando año a año, y controlamos ese nombre de dominio para evitar pues males mayores, ¿no? Al final, el servicio de vigilancia lo que pretende es detectar que un dominio ha sufrido cambios y que podría ser una amenaza. Además de económico, en cuanto que el coste puntual de vigilar un nombre de dominio no es muy elevado, hay que tener en cuenta también el coste que nos ahorramos relativo a todas las acciones legales que no vamos a realizar respecto a ese nombre de dominio. Solamente lo vamos a vigilar. Si un nombre de dominio ignoramos qué uso se está utilizando del mismo e incluye nuestra marca, es probable que a lo mejor algún directivo diga, oye, pero ¿por qué no lo impugnamos? ¿Por qué no recuperamos este nombre de dominio? Pues si no es un nombre de dominio que no interesa tenerlo, lo vamos a vigilar por un importe muchísimo más bajo. Y ahí hay un ahorro considerable respecto a las acciones legales que se podrían llevar a cabo. Vale, perfecto. Vamos a ver, mira, perdona, es que tengo dos preguntas que se parecen. Bueno, una de Adriana ya la has contestado, era si el servicio de monetización incluye vigilancia, esto ya lo has contestado. Pero luego también nos pregunta a Adriana, el equipo de consultoría que nos recomienda qué acciones debemos llevar a cabo para gestionar cada alerta, ¿se encarga también de llevarlo a cabo o esto sería otra pata del servicio que habría que contratar? El servicio de consultoría lo que hace es recomendar una serie de acciones. En función de la acción, hay algunas que están incluidas en el propio servicio de consultoría, no ya de monitorización, sino que Willibet, el valor añadido que ofrece a las empresas que trabajan con nosotros es precisamente ese. Hay muchos servicios que ofrecemos de forma gratuita, en el sentido de, por ejemplo, localización de un titular, ver lo que hemos visto antes en cuanto a todo lo que era la estrategia digital. Eso no tiene ningún coste. Es decir, oye, ¿qué dominios NewsRetailDisk me puede interesar proteger? ¿Qué dominios he localizado que son vuestros pero que están en otro registrador? Vamos a trasladarlos. Obviamente el traslado sí que tiene un coste, más que nada porque ICANN nos obliga a renovar los dominios por un año más, pero lo que son esos servicios de consultoría están incluidos. Otra cosa es que sea necesario realizar acciones legales que van a tener un coste aparte. Vale. Mira, relacionado con esta, dice, ante una ocupación detectada, ¿cómo se procede? ¿Cuál sería el primer paso a llevar a cabo? O sea, una vez Sí, detectáis... en primer lugar, ver que no se trate de un falso positivo, es decir, que no sea un nombre de dominio que a lo mejor pertenece a la compañía, registrado por otro departamento, por otra unidad o lo que sea. Una vez hemos comprobado que el nombre de dominio no pertenece a la empresa, vamos a realizar una serie de recomendaciones en función del contenido,
por ejemplo, es lo que decía, que esta parte de consultoría sí está incluida en el servicio. Hacer un NS lookup del dominio para ver, con independencia de contratar o no el sistema de vigilancia, vamos a hacer un NS lookup del dominio para ver si cuenta con registros MX. Si cuenta con registros MX, quiere decir que en cualquier momento se puede enlazar correos electrónicos desde ese nombre de dominio. Y a partir de ahí, pues ver qué acciones en función del estatus del dominio, si tiene o no tiene contenido, si también en función de la titularidad, de los DNS que lo resuelven, no es lo mismo un nombre de dominio registrado bajo .es con los datos ocultos, pero que nos muestra que a lo mejor ha sido un usuario que lo que pretende es intentar vendérselo a la compañía, que no un nombre de dominio con unos DNS como puede ser Cloudflare o DNS Pod, que son en el caso de DNS Pod es el nombre son las DNS que utilizan prácticamente todos los ciberdelincuentes. De hecho, es un poco lo que diferencia el servicio, ¿no? No se trata solamente de un sistema automático de detección, sino que luego hay un equipo de gente que, evidentemente, también por la experiencia que habéis tenido durante tantos años de trabajar con este tipo de problemas, veis qué posibilidades hay de que aquello realmente se acabe convirtiendo en un problema o no, y si vale la pena para la marca hacer algo desde un punto de vista jurídico o no. Correcto. De hecho, nos sucede digamos, el flujo inverso. En muchas ocasiones, con compañías muy grandes que cuentan con equipos de seguridad internos, como hemos visto al principio de la presentación, es decir, que han invertido en estos equipos de seguridad, etcétera, detectan cualquier tipo de amenaza y si esa amenaza está vinculada a un nombre de dominio, acuden a nosotros sin necesidad de haber utilizado nuestro sistema de monitorización para ver qué acciones podemos llevar a cabo, para que establezcamos también el nivel de prioridad que precisa ese nombre de dominio en concreto en función de toda la información que os comentaba antes de titularidad, registrador, DNS, configuración de la zona, etcétera. Vale, Elba pregunta si se incluye la vigilancia de dominios de tercer nivel. Es decir, subdominios. Entiendo que son el com.es o... Sí, bueno, es que el tema de los niveles a veces desde un punto de vista de... Sí, no es o sea, el tercer nivel de un dominio.com.es sería... Dice subdominios. Dice subdominios, sí, correcto. Sí. En cuanto a la vigilancia, sí. Gracias, Elba. La vigilancia incluye los subdominios, efectivamente. Vale, perfecto. Ok, vale, vamos, tengo un par más y iremos acabando. De hecho, creo que las habremos contestado todas, si no me equivoco. Mira, dice, se me avisará, si contrato el servicio gratuito, se me avisará de la finalización del servicio gratuito y cómo puedo pasar del servicio gratuito al premium. Sí, la verdad es que el tema del servicio gratuito, la idea ha sido promocionar, obviamente, el servicio de monitorización. También lo hemos visto desde el punto de vista corporativo, lo hemos visto como una manera de llegar a las empresas y durante esta época que hemos estado viviendo en la que, bueno, hemos sufrido todos ciertas dificultades para poder contactar con clientes, proveedores, ofrecer nuestros servicios. La idea ha sido también ofrecer la posibilidad de probar, testear de forma gratuita durante 3 meses este servicio. En cualquier caso, no se trata de un servicio freemium en el que vamos a renovar automáticamente, ni hemos pedido tarjetas de crédito, formas de pago, etcétera. No, realmente hemos querido ofrecer a la gente la posibilidad de probarlo de forma gratuita durante 3 meses y lo que va a suceder es que expirarán todos aquellos que no quieran renovarlo, sin necesidad de decirnos nada. Si realmente están interesados en el nombre de dominio, pues, en el servicio de monitorización, pues obviamente recibirán un aviso con antelación suficiente y lo pasaremos al servicio premium de forma prácticamente automática. Lo único que, pues, necesitaremos la información respecto a la facturación, formas de pago, etcétera. En Ubilivet no somos un registrador al uso, entendido como un registrador en el que es necesario disponer de una tarjeta de crédito, un depósito, no. Trabajamos con la confianza con el cliente, ¿no? Vale. Bueno, nos pregunta Elba si el servicio incluye la recuperación del dominio, pero evidentemente la respuesta sería no, porque depende de cuál sea la decisión que al final la marca tome. No siempre claro. La marca decide, no quiero recuperar este dominio. Entonces, dependiendo de lo que quiera hacer, pues irá a un servicio o al otro. Primero, lo que sí que incluye, perdona que te interrumpa, David, lo que sí que incluye, esto es muy importante respecto a estos servicios gratuitos de consultoría que estábamos comentando,
un primer análisis sobre la viabilidad de la impugnación de un nombre de dominio sí que está incluido. Nuestro departamento legal estudia caso por caso y comprueba si realmente existe viabilidad jurídica a la hora de conseguir una resolución favorable de la OMPI o del organismo de arbitraje ante el que presentemos la demanda. Y esto sí que es muy interesante porque en muchas ocasiones las compañías están seguras de que su marca puede ser lo suficientemente notoria o disponen de suficientes derechos como para recuperar un nombre de dominio, y no siempre es así. Entonces, este servicio gratuito de análisis de viabilidad de una marca desde un punto de vista jurídico, de impugnación, perdón, de un dominio desde un punto de vista jurídico, sí que está incluido en el servicio. Vale. Vale, voy acabando. Adriana pregunta, bueno, básicamente pregunta, ¿podría contar con alguien para resolver alguna duda? Esto ya va para todos. En la encuesta que veréis al final del webinar hay un campo que dice que si lo necesitáis nos dejáis vuestro teléfono y os contactaremos, o sea que nos dejas el número de teléfono y te llamaremos para aclarar las dudas. Y luego Enrique preguntaba también si dónde colgaremos el material. El material, la grabación del webinar se colgará en Escuela de Internet, seguro, y a través de las redes tanto de escueladeinternet.com, que es la plataforma que utilizamos en Nominalia y en Ubilibet para alojar todo este tipo de webinars y otros artículos que a veces pueden ser interesantes también, ¿vale? Normalmente colgamos la grabación y las preguntas que se han contestado las solemos colgar ahí. Y creo que teníamos, lo digo para dejarlo bastante limpio, mira, una pregunta que creo que es interesante, dice, ¿en qué consiste la desactivación del contenido de esa web que está suplantando nuestra marca? Básicamente, en que el nombre de dominio queda o suspendido o los DNS desactivados, es decir, desaparece el contenido de Internet. Tanto si es un contenido web como si es incluso un nombre de dominio que está realizando phishing y que no tiene contenido web, pero en cambio está lanzando pues, el SEO scam que comentábamos antes. Nosotros lo que hacemos es contactar con los proveedores de servicios de Internet que están ofreciendo alojamiento de correo electrónico a ese usuario para que desactiven el contenido. Como digo, no es sencillo. Hay proveedores de servicios de Internet que directamente su negocio está basado en dar servicio a los ciberdelincuentes, pero en cualquier caso, si no es a través del proveedor de servicios de Internet, también vamos a poder acudir al registrador. Hay una serie digamos, de agentes implicados a los que nos dirigimos para desactivar, quiere decir eliminar el contenido. Sí, sí, el objetivo es que desaparezca el contenido y para eso utilizamos pues todas las herramientas que tenemos, que a veces son un poco laberínticas para el que no entiende un poco del tema, y que no es siempre fácil, pero cuando viene de una empresa como Ubilibet, que un requerimiento formal, digamos, de descolgar según qué contenido, pues evidentemente las posibilidades de éxito son bastante superiores. Tenemos bastante experiencia en ello. Y no solamente basado en la formalidad de la documentación o del comunicado, sino también el hecho de tener contacto con los departamentos legales de determinados proveedores de servicios de Internet con los que la relación es fluida y ya saben que nuestras reclamaciones tienen un fundamento real y que no es un fake, no es una reclamación que no tenga fundamento jurídico. Sí, sí. Bien, Julio, pues lo vamos a dejar aquí. Nos ha dado tiempo para contestar. Nos hemos pasado 5 minutitos de la hora, pero nos ha dado tiempo de contestar todas las preguntas que había. Yo solamente recordaros esto, que aparecerá la encuesta cuando cerréis, que por favor la contestéis porque nos ayuda muchísimo, que en unos días recibiréis un mail diciendo que ya está colgado el material, la grabación del webinar, para si lo queréis volver a ver. Y cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición, tanto desde Ubilibet, sobre temas de protección de marca, como desde Nominalia para todo el resto de presencia online. Nada más, Julio, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Muchas gracias a vosotros y un agradecimiento también a todos los asistentes al webinar. Perfecto. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Adiós.